Hola, bienvenidos y bienvenidas a Pensamiento Crítico de Utopía Comunicaciones. Esta vez seguimos hablando de los temas que nos interesan, nos preocupan y hasta nos agobian a los ecuatorianos y ecuatorianas. La situación política, económica, social, las libertades y los derechos de los ecuatorianos y de las ecuatorianas. Para lo cual he invitado cordialmente al señor Nelson Erazo, el presidente nacional del Frente Popular, para hablar de la reacción, de las protestas, de las marchas, de los movimientos que están organizando para expresar su oposición y su rechazo a las últimas acciones y a las últimas leyes que a la velocidad del vértigo se está aprobando en la Asamblea Nacional, que por supuesto tiene el control absoluto el presidente o el gobierno del señor Daniel Noboa. Señor Erazo, gracias por estar aquí en Utopía Comunicaciones, en Pensamiento Crítico. Hagamos una panorámica, ¿sí? Contextualicemos. ¿Cuál es su percepción? ¿Cuál es su lectura de lo que ahora mismo vive el país una vez que estamos ya llegando a los 20 meses de gobierno del señor Noboa y los 2 meses, digamos, de la reelección, ¿no? En total van a ser 20 meses porque él fue reelecto y posesionado el pasado 24 de mayo. ¿Cuál es entonces esa, no necesariamente un diagnóstico, sino cómo ven ustedes al Ecuador desde los sindicatos, desde el sector de las organizaciones sociales y populares? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Un gusto, como siempre, estar en este espacio muy importante de opinión. Un saludo para ti, Fernando, a nombre de las diferentes organizaciones que conformamos el Frente Popular, como la Unión Nacional de Educadores, la Unión General de Trabajadores del Ecuador, la Federación Única de Afiliados al Seguro Social Campesino, la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, la Federación de Estudiantes Secundarios, la Confederación Unitaria de Barrios del Ecuador, al igual que la Unión Nacional de Artistas Populares del Ecuador. Traerte el saludo de los trabajadores de las universidades y escuelas politécnicas agrupados en la FENASUPE, parte integrante del Frente Popular, al igual que la Coordinadora Nacional de Jubilados. Es indudable que el país vive momentos bien complicados y momentos bien complicados producto de las políticas establecidas en los diferentes gobiernos de turno y que se han ido profundizando en esta última etapa con el gobierno de Noboa. El gobierno de Noboa, como lo dijo desde que asumió hace 20 meses atrás la presidencia de la República, era el hecho de que requería cumplir los acuerdos y los compromisos con los organismos multilaterales. Decía que era necesario reactivar el aparato productivo y que para eso era indispensable el tema de una reforma laboral, al igual que también decía implementar lo que es el hecho de los acuerdos con el sector empresarial o lo que él llama la inversión privada en el Estado. Señalo esto porque en esa perspectiva es que el gobierno nacional en esta etapa ha venido realizando un sinnúmero de aspectos que signifiquen despojar del sector público, ¿no es cierto?, al tema del Estado como tal, para dar paso al tema de las privatizaciones. El objetivo del gobierno es ir hacia el achicamiento del tamaño del Estado, entregar las empresas públicas a las empresas privadas y por otro lado también cumplir con una reforma tributaria. Para eso tuvo el aval también de la asamblea anterior. Recuerden ustedes de que el gobierno, bajo la figura, entre comillas, de combatir la inseguridad, de combatir a la delincuencia, al crimen organizado, dijo que era necesario incrementar el IVA del 12 al 15% para con esos recursos combatir la inseguridad. Dijo que era necesario aprobar en la consulta popular 9 preguntas que estaban relacionadas con el tema del papel de las Fuerzas Armadas, un sinnúmero de cosas para combatir la inseguridad. La Asamblea le dio todos esos espacios que planteó, ¿no es cierto? Luego dijo que era necesario discutir la ley urgente de electricidad, que también tuvo como consecuencia el hecho Cero de apagones, se llama la esa ley cero ley. apagones, ¿no es cierto?, que planteó el hecho de que el sector empresarial podía también generar ya no solamente el hecho de
que pueda esta transparentar o trasladar el tema de la energía, sino ahora también podía generar la electricidad, ¿no es Nelson. cierto? Y eso era un negocio para el sector empresarial. Nos dijo también que era necesario ir a una reforma tributaria. Recuerden ustedes que incluso ahí se dio el tema del salvataje bancario a los grandes empresarios, a los grandes sectores económicos, sobre la base de lo que fue la ley de reminencias o el perdón de las deudas a los sectores Las empresariales. remisiones, ¿no? ¿No? Sí. ¿Y qué es lo que ocurrió ahí? Recuerda tú que el presidente de la República dijo que él no iba a pagar lo que adeudaba la corporación Novoa y que debería ser la institución del Estado o la justicia la que determine si debe o no debe pagar. Nelson, vamos a avanzar. Tú nombraste varias organizaciones que están en Frente Popular. La gente dirá, todas estas organizaciones cobijadas políticamente por la Unidad Popular, ¿no? Un partido político, el MPD. Pero hay gente que dice que ustedes, la Unidad Popular, así, un poco, bueno, hablaban del voto nulo, todo eso, y por debajo como que era un voto para Novoa, el voto para antes del voto para Lazo, todo ese tipo de cosas. ¿Qué pueden decir al A respecto? ver, yo creo que debe quedar claro. Nosotros desde un inicio dijimos que ni Novoa ni la señora González tenían nada que ofrecerle al país, porque también vivimos lo que fue la persecución del correísmo, vivimos lo que fue la precariedad laboral, vivimos lo que significó el 8-13 y también vivimos lo que fue la persecución al movimiento indígena como al pueblo saraguro o lo que pasó con el pueblo de Dayún. Es decir, ese tipo de gobiernos autoritarios, prepotentes que vivimos en el pasado, es lo que no queríamos ya en esta etapa. Y evidentemente que Novoa es parte de toda esa vieja política del pasado, el hecho de implementar políticas en contra de los diversos Pero habrá sectores gente que habrá sociales. votado por Novoa, ¿no? Eh, Del partido, de los movimientos de ustedes. ¿Qué creen? Bueno, nosotros del debate que hicimos con la gente, evidentemente que No pueden controlar, pues, obviamente, se el voto, ¿no? sintonizaron en la gran mayoría con la posición de que era necesario votar nulo. Pero nosotros no dijimos un voto nulo y nada más. Nosotros dijimos que el voto nulo debe ir acompañado del debate, de la discusión y la organización de los trabajadores y los pueblos para enfrentar las políticas, venga de quien venga, en contra del pueblo ecuatoriano. Porque se veía venir, los dos hablaban del tema de las concesiones, los dos hablaban del tema de las privatizaciones. Recuerda tú, Fernando, que los dos se decían que el uno era la rana René y el otro era el sapo. El uno decía, tú sacas el contrabando en el banano, y el otro le decía, tú sacas el tema en las valijas diplomáticas. Es decir, todo este tipo de cosas Pero es lo que no queríamos este vivir. clivaje que se ha dado de correísmo, anticorreísmo, no es que está dando lugar a todo lo que está pasando en el país, cuando el proyecto del uno ya sabemos cuál es, del gobierno, el proyecto de los otros sabemos buscar un poco el salvataje jurídico, llamémosle, ¿sí? De sus figuras. Pero todo eso le tienen al país entrampado y se olvida de los temas estructurales, de los temas realmente para sacarle al país a flote y no estar en esto de la delincuencia, de esto del narcotráfico y el desempleo y tanta cosa. No, por el contrario, yo creo que el pueblo ecuatoriano busca una alternativa, busca un cambio. Lastimosamente, creo que también hay una debilidad de algunos sectores de que no nos pueden ver también como esa alternativa. Y eso es necesario discutirlo. Evidentemente que sí, tenemos que ver también nuestras limitaciones, nuestros propios errores. Y hablo desde el movimiento social, ¿ya? Hablo desde el ángulo del Frente Popular. Y eso efectivamente tiene que ir sobre la base del ¿Cuál debate, de la sería el error discusión. haciendo una autocrítica de ustedes? Bueno, yo creo que necesitamos mejorar la relación con nuestra base social. Creo que es indispensable el hecho de explicar de mejor manera un sinnúmero de aspectos de lo que estamos viviendo. Creo que en ese caso, evidentemente, requerimos refrescar de mejor manera nuestras propuestas. Necesitamos evidenciarnos efectivamente como la verdadera oposición. Y digo la verdadera oposición porque muchos han señalado de que la oposición está en la Asamblea Legislativa o que la oposición está dentro de los Pero los asambleístas. movimientos y partidos políticos, incluidos usted, siempre tienen como mira el asunto solamente
solamente de llegar a la asamblea, de llegar al consejo municipal o al consejo provincial, y se olvidan de otro tipo de formas de lucha, por decir algo, y solamente están enclavados o sintonizados con un asunto electoral. ¿no? Yo creo que los protagonistas de la lucha en el país hemos sido los trabajadores, la juventud y los pueblos. Las luchas que hemos levantado, incluso para la caída de gobiernos que han sido nefastos para el pueblo ecuatoriano, han tenido el protagonismo del Frente Popular, del Frente Unitario de Pero a la Trabajadores, larga al igual que del movimiento no indígena. hemos sido, digamos, o han sido utilizados por los mismos de siempre. No, yo creo que más bien ese es el discurso que siempre ha utilizado la derecha. Y creo que ahí nos falta el hecho de explicar en mejores aspectos un sinnúmero de cosas. La derecha ha lanzado toda una ofensiva ideológica para hacernos ver como los del pasado, como parte de los atrasapueblos, de los tirapiedras, de no tener una propuesta. Sin embargo, lo que ocultan es que nosotros hemos entregado un sinnúmero de propuestas para impulsar cambios en el país que signifique mejorar la educación, la salud, la calidad de vida de los y las ecuatorianas, sin que sean afectados los intereses del pueblo ecuatoriano. Fíjate tú, mientras la derecha, mientras la oligarquía, mientras el sector empresarial siempre nos han dicho de que son las privatizaciones la alternativa, mientras ellos nos han dicho de que es preciso achicar el tamaño del Estado, subir el precio de la gasolina, subir el precio de los combustibles, tomar medidas en el hecho de la inversión, entre comillas, del sector empresarial en las instituciones públicas, que son parte de las políticas neoliberales, que ya vemos lo que ha pasado en países como Chile, por ejemplo, con el tema de la seguridad social, o lo que hoy está viviendo Argentina, o lo que está viviendo Bolivia, parte del recetario del Fondo Monetario Internacional. Ese discurso y esa ofensiva, ¿no es cierto?, en decir de que en cambio nosotros nos oponemos a todo esto, es lo que en un momento me parece permitió que nos aíslen de la lucha social. Pero nadie puede negar de que los sectores sociales hemos sido protagonistas de una pelea. Y cuando planteamos de que es necesario, Y las conquistas, por y de supuesto. las conquistas sindicales, de las conquistas sociales en favor del país, fíjate tú, hoy que estamos discutiendo estas leyes que se están estableciendo, ¿no es cierto?, en la Asamblea Legislativa, todo mundo habla de que nos van a hacer trabajar 5 años más para el tema de la jubilación en el sector público, hasta los 65 años. Lo que nadie dice es cómo conseguimos esa lucha o cómo conseguimos esa conquista. Porque valdría recordar, por ejemplo, las luchas que tú dices. Ahora mismo estamos cumpliendo un siglo de la Revolución Juliana, ¿no? Pero claro. Sí, de la revolución que marcó e institucionalizó muchas cosas: Contraloría, Seguro Social, el Banco Central y tanta cosa, porque antes era medio parecido de ahora, que es el asunto de la bancocracia. Terratenientes metidos a la banca, generando billetes, generando moneda a su antojo sin ningún respaldo. Vamos avanzando. Ahora estamos a puertas de una movilización, de una protesta del Frente Popular y sus organizaciones y de otros grupos sociales como los médicos y otros sectores, en contra de estas leyes, de tres leyes concretas, ¿no? O varias leyes. La ley de solidaridad, la ley de inteligencia y contrainteligencia, la ley de integridad pública y ahora la ley que ya le van a aprobar, La de fortalecimiento de las áreas protegidas. las áreas protegidas, en donde graciosamente también van a poner una enmienda de lo que se han equivocado en la ley de integridad pública. Esta enmienda que hacen, eso no deslegitima el asunto de la protesta que mañana, que ustedes este viernes van a protagonizar en el país. A ver, Fernando, yo te decía que aquí hablan solamente del hecho de lo que van a perder o de lo que nos quieren quitar, pero yo decía hay que recordar cómo alcanzamos esos derechos. Fíjate tú que el incentivo jubilar en el sector público es producto de la huelga de hambre del Magisterio Nacional en el año 2008 en Montecristi, cuando Correa no quería poner en el mandato 2 la bonificación o el incentivo jubilar para los maestros y los trabajadores públicos. Eso fue producto de la huelga de hambre y producto de la movilización de los trabajadores en la Asamblea Constituyente.
ese hecho, de esa conquista que lo hicimos sobre la base de la agitación, de la pelea, es lo que hoy está en riesgo, lo que le estorba a la derecha, lo que le estorba a los grupos económicos. Vamos puntualizando Ujú. para ganar Ahora, tiempo. vamos a lo que tú De dices. estas leyes que he nombrado, de estas leyes que he nombrado y del proyecto político que tiene el presidente Noboa y su grupo, ¿qué incomoda? Mira, ¿Qué preocupa? ¿Qué molesta al sector sindical, al sector obrero, al sector social, al sector popular de los ecuatorianos? a ver, yo creo que hay que ubicar una cuestión. Toda ley tiene un objetivo y toda ley tiene un carácter de clase. Estas tres leyes que estamos hablando, solidaridad nacional, la de inteligencia y contrainteligencia y la ley de integridad pública, tienen un objetivo, que es cumplir con el tema de los compromisos con el Fondo Monetario Internacional. Y en ese marco, el gobierno lo que hizo con las dos primeras leyes es armar el aparataje represivo para impedir la lucha social y avanzar en el tema de la privatización. Fíjate tú que la ley de inteligencia y contrainteligencia establece mecanismos, por ejemplo, para eliminar la privacidad de las personas. Con esto, los medios de comunicación, al igual que el tema de las empresas telefónicas, están obligados a entregar, entre comillas, la información, no pues de los delincuentes como nos quieren hacer aparecer, lo que van a entregar es la información de quienes estamos como dirigentes sociales, dando opinión, dando algunos eh, argumentos de por qué las cosas están mal. Es decir, es una ley para perseguir. Segundo, otorga la impunidad a las Fuerzas Armadas, a la policía, para que puedan actuar como les dé la gana en medio del escenario cuando ellos declaren la cuestión de la guerra a los grupos delincuenciales, lo que hoy estamos viviendo. Es decir, bajo esa lógica eliminan todo lo que está en el andamiaje, ¿no es cierto?, jurídico, para tener el hecho de que puedan allanar una casa sobre una orden judicial. Ahora pueden entrar cuando les da la gana. Y si se les va la mano en ese allanamiento, simplemente dirán, estamos en el cumplimiento de la ley y por lo tanto no pueden tener responsabilidad, ¿no es cierto?, para seguir, para que le sigas un juicio Tienen penal. indulto y todo lo Tienen demás. indulto. Lo que pasó con los niños de las Malvinas, pues es lo mismo que va a acontecer con esto. Reviven el tema de los gastos reservados, fíjate tú, ¿no? Le ponen como algo normal, vuelve los gastos reservados, que no van a tener ni fiscalización, ni tampoco tendrá el tema de una Y la auditoría. Contraloría lo Y la incendia, Contraloría puede la quema los quemar documentos. los documentos. Es decir, volvemos a lo que fue en el tiempo de Dajic, cuando no supimos qué era lo que pasaba con los recursos de los ecuatorianos, o lo que hoy no conocemos, qué es lo que pasó con ese 3% de incremento para el IVA, que tampoco nos dan, qué es lo que ha pasado con esa plata. Nelson, la gente dirá, bueno, lo que dice el señor Erazo del Frente Popular, de oponerse a esas leyes, y cómo combatir, cómo enfrentar el asunto este de que todos vivimos, que todos estamos aterrorizados por el asunto de la violencia, la delincuencia, la criminalidad. ¿Qué hacer para enfrentar eso más allá de estas leyes, más allá del discurso, más allá del relato que tiene el gobierno nacional? Mira, nosotros revisamos las leyes y ocurre que en ninguna dice cómo se va a resolver el tema de la inseguridad. Porque el problema de la inseguridad no es un problema solamente de recursos. El problema de la inseguridad tiene que ver con un sinnúmero de No políticas. solo recursos ni represión, ¿no? Pero claro, o sea, tiene que ir de la mano con políticas sociales. Tú no nos puedes decir, o no nos puede decir el gobierno, ¿no es cierto?, que van a resolver el tema de la inseguridad cuando tenemos colegios inseguros y cuando tenemos barrios inseguros. Para resolver este problema hay que resolver el tema de la seguridad. ¿Y qué tiene que ver entonces ahí? Primero que debe haber por lo menos un alumbrado público adecuado, pues, porque ahí es en donde funcionan, ¿no es cierto?, el tema de las escuelas educativas en los barrios, pero en donde están barrios que no tienen luz, no tienen agua, evidentemente que las cosas es mucho más complicado. Cuando nos dicen que quieren resolver el tema de la inseguridad, y van a poner el hecho de que va a poder ingresar la policía o el ejército a los establecimientos educativos, lo que están haciendo es penalizando a esa juventud. Más aún cuando les dicen en la ley que les van a sancionar, ¿no es cierto?, con las mismas leyes que a los mayores de edad y que les pueden poner a los niños
o a esos jóvenes que fueron cooptados por la delincuencia, por falta de oportunidades, porque son más de 430,000 jóvenes que han sido excluidos del sistema educativo producto de la pobreza y la extrema pobreza. Y esos jóvenes que han sido excluidos, evidentemente que son presa fácil de los grupos delincuenciales, de esos grupos delincuenciales que vacunan, que extorsionan y que secuestran a los maestros y que también asesinan. Nelson, lo que dices tú y lo que dicen muchos dirigentes, muchas personas, muchos profesionales, no es leído por la mayoría de ecuatorianos. Esa mayoría votó por el señor Noboa, esa mayoría le sigue respaldando, esa mayoría que sigue creyendo en el señor Noboa. ¿Qué pasa? No hay un entendimiento, no hay una sensibilidad. ¿O qué ocurre con los ecuatorianos? Por el contrario, eh, la gente no votó por este proyecto político, por el hecho de la persecución, la eliminación de derechos, privatizaciones. Lo que votó es en contra de lo que ya vivimos, que era el tema del retorno en muchos de los casos a la inseguridad, a la represión, a la corrupción, a un sinnúmero de cosas. Hoy vemos cómo en la O sea, ¿el Asamblea, tiro le sale por la culata a los ecuatorianos? efectivamente, cuando vemos un gobierno que decía que iba a hacer todo lo contrario a lo que está haciendo, lo que está teniendo como respuesta es la reacción de los sectores sociales, porque esa gente que le dio el voto, no para que haga esto, sino para que las cosas mejoren, evidencia un hecho. Hoy la gran mayoría de ecuatorianos se va decepcionando de este gobierno. Los servidores públicos no es que no quieran salir a las calles o que no quieran pelear. ¿Están Están amenazados? amenazados, están amedrentados. Mientras nos tienen discutiendo esto, Fernando, ocurre que en hospitales como en el Eugenio Espejo, como en el Vicente Corral Moscoso, por ejemplo, de Cuenca, Cuenca. o como en el caso del hospital de Guayaquil, ¿no es cierto? Tú puedes ir viendo de que no hay medicina, no hay insumos, no hay implementos tecnológicos para que se pueda atender, no hay personal médico, no hay especialistas. Y evidentemente la gente se está muriendo fuera de los hospitales. Pero esa gente que denuncia este tipo de cosas desde adentro, me refiero al personal médico, no es que no quiera salir a la calle, sino que tiene temor a denunciar porque les pueden despedir. Es lo que les pasa a los maestros, a los que están siendo vacunados o extorsionados. Fíjate tú que el bloque de seguridad, el día de ayer en una reunión con la UNE, decía, pero lo que pasa es que no hay las denuncias. El hecho de no poner denuncias no quiere decir que no exista la extorsión o no quiere decir que no existan las vacunas. Lo que ocurre es que es una forma de garantizar la vida de los maestros cuando ellos no ponen la denuncia, porque las amenazas son, si tú pones la denuncia, Debería ser de oficio, ¿no? pero claro, ¿qué es lo que pasó? Fíjate que la ministra de Educación decía que no pasaba nada, que era una exageración de la UNE. Pero ocurre que a 2 días de lo que ella dice, en la ciudad de Guayaquil, le secuestran a una docente, su exalumno, y que tuvieron que irle a liberar, ¿no es cierto? O sea, evidencian estas cosas, pero son más de 200 maestros los que han renunciado a sus puestos de trabajo por todo este tipo de extorsión, de Nelson, amenazas que este vivimos. miedo, esta necesidad de preservar la fuente de trabajo, este temor, ¿crees que se vaya perdiendo, disipando y que la gente pueda manifestarse? Por ejemplo, en este viernes que va a haber la movilización del Frente Popular y otras organizaciones, ¿qué aspiran usted? Porque el gobierno dirá, hubo ahí unos 100, 200 personas. ¿Cómo van a hacer ustedes para que sea masiva, para que hay una concurrencia que un poco de pronto le preocupe al gobierno y pueda, no sé si reaccionar, reflexionar? Mira, yo pienso que el bloque de ADN sabe que hicieron las cosas mal y están asustados, están preocupados por la convocatoria a las jornadas de movilización. Tanto es así que en otra ley están diciendo vamos a corregir el error que hicimos con el tema de la jubilación. Pero el problema no solamente es la jubilación. El problema es que te quieren quitar la estabilidad laboral. Pero adicionalmente a eso, quiero ir solamente a un tema. Podrán haber amenazas. Puede haber todo lo que quiera, pero las amenazas no van a callar la voz de los luchadores sociales y populares. Yo quiero aprovechar este espacio para denunciar lo que hoy está pasando con nuestro compañero Neri Padilla, presidente nacional de la FEWE,
que acaba de ser amenazado desde hace 20 días atrás, diciendo que está hablando muy duro, que está levantando la voz muy duro y que ya va a ver qué le pasa. Y dieron el nombre de uno de los grupos delincuenciales que le llamaban amenazar. ¿Qué es lo que nos dijeron los sectores de la policía? Que lo que podemos hacer es denunciar, pero no decir cuáles son esos grupos que están amenazando. Pero ya hay este tipo de amenazas. Si esto pasa con el joven, si esto pasa con los trabajadores, evidentemente que vas a tener temor en salir, ¿no es cierto?, a la protesta. Pero ¿qué es lo que nosotros hemos señalado? La mejor forma de defendernos nosotros de esto es estando ligado a los sectores sociales y manteniendo nuestra fuerza para seguir demandando políticas justas en favor del pueblo ecuatoriano. No podemos acallar la voz por más persecución que exista del Estado o por más amenazas de los grupos, ¿no es cierto?, Porque la gente que nos vinculados a está esto. escuchando dirá, bueno, la protesta, la oposición, y cuáles son las propuestas desde el lado popular, lado social, poblacional, de lado sindical. ¿Cuáles serían las propuestas para poder enfrentar lo que ahora mismo vive el país y que puedan aportar, y ojalá haya oídos de apertura del gobierno, de la asamblea, para tomar en cuenta y buscar salidas sin afectar a los que siempre son afectados, los trabajadores, los estudiantes y la población más vulnerable de este país? Mira, hay un dato de la ONU que habla de que el país se endeuda $2 millones al día, que es lo que estamos viviendo ahora con todas estas deudas que estamos teniendo con el Fondo Monetario Internacional. Nos dicen que es el país el segundo más inseguro del mundo y el primero de América Latina. Y todo esto está ocurriendo como producto, ¿no es cierto?, de la corrupción, como producto de la inseguridad y como producto de que las grandes élites económicas no les importa la vida de los trabajadores y los pueblos. El gobierno nacional debe entender que lo que debe hacer es pagar la deuda social, la deuda con su pueblo. No puede haber un pueblo que progrese si no hay educación. No puede haber un pueblo que progrese si no tienen una salud de calidad. Y no puede haber una juventud que tenga un futuro si no tiene educación y trabajo. Entonces, ¿qué es lo que hemos planteado nosotros para cambiar todo lo que estamos viviendo? Primero, el Estado debe garantizar el tema del presupuesto para una educación de calidad, que signifique efectivamente dotar de aulas seguras en los establecimientos educativos, que signifique que los jóvenes puedan educarse de manera integral en el sistema escolar como también en las universidades. Y eso implica cumplir con lo que dice la Constitución. Nelson, Segundo, requerimos también de personal docente en esas escuelas. No puede ser posible que sigamos con las escuelas en donde existen asignaturas que no tienen docentes, en donde tú puedes ver incluso que siguen aulas con más de 40, 50 niños. Y la educación evidentemente que así no va a mejorar, o con una infraestructura en donde no hay luz, no hay agua potable, en donde incluso se caen los establecimientos educativos. Nelson, pero hay eslogan que se repite, que este es del Nuevo Ecuador, que el señor Noboa es el que resuelve los problemas del país. O sea, ¿eso es solamente relato, solamente narrativa, La mamá del solo presidente, publicidad? la mamá del presidente decía, algo importante está pasando. Y ese algo importante que ella habla debe ser el hecho de cómo en nuestro país muere una persona cada 50 minutos. Nos han tenido con 8 estados de excepción para combatir la inseguridad. Y ocurre que han sido 480 días que estamos encerrados, si cabe el término, ¿no es cierto?, con estos estados de excepción, pero los niveles de inseguridad no han disminuido y no disminuyen porque los problemas sociales no han sido resueltos, porque los problemas sociales se agudizan cada vez más, porque la gente sigue sin medicina en los hospitales, pero también porque no existe el personal adecuado. Fíjate tú, recién en la ciudad de Cuenca, los trabajadores del Hospital Vicente Corral Moscoso hicieron una jornada de 10 días, no por el tema de incremento salarial, fue porque no habían medicinas, porque no había insumos, porque no podían atender a los pacientes.
Y esa jornada de 10 días, con una acampada en la cual los trabajadores salían de su puesto de trabajo, iban a las carpas donde estaban, comían ahí mismo, exigían el hecho de que el Estado entregue los recursos para resolver esos problemas. El gobernador atendió y recién conocía las cosas. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Cuando hablamos de que nuestra estabilidad no está garantizada, es porque ¿quiénes nos quieren evaluar ahora a los profesionales? Los que están administrando el hospital, pues. Los que le han llevado al caso al hospital, Vicente Corral Moscoso es el que le va a evaluar al trabajador que denunció que no había medicinas, que no había insumos. Bajo esa lógica, ¿tú crees que la evaluación a esos profesionales va a ser buena? Evidentemente que no. Entonces, cuando quedas en la indefección, tienes como respuesta a este tipo de cosas. Entonces vamos terminando. ¿En qué va a consistir esta marcha? La primera protesta, marcha, movilización del Frente Popular, primera digo, en este segundo periodo del gobierno del señor Noboa, ¿verdad? Que va a ser este viernes 11 de julio. ¿En qué va a consistir? ¿Y cuál es, utilizando lo que siempre he utilizado, la plataforma de lucha? Así breve, Nelson, por A ver, favor. solamente una cuestión, una corrección, no es la primera. Es la continuidad de un sinnúmero de acciones que hemos venido desarrollando en esta última etapa. En esta última etapa ha habido movilizaciones de Guayaquil, Manta, Cuenca, No, Puerto pero yo Viejo. digo de Eh, este segundo periodo del no, señor no, Noboa. en estas semanas, te estoy hablando en este segundo periodo, que hemos estado movilizados. No es que nos hemos cruzado de brazos, hoy estamos planteando la lucha jurídica, la lucha legal, pero también la lucha en la calle. ¿En qué va a ¿Ya? consistir? ¿Cómo ¿Qué se...? es lo que estamos planteando? Es el hecho de que la Corte Constitucional recoja los señalamientos de los diversos sectores sociales para que se declare la inconstitucionalidad tanto de la ley de inteligencia, la ley de solidaridad nacional y la ley también de integridad pública. Además, ponemos en alerta lo que va a pasar con esta otra ley, ¿sí? Con la ley de fortalecimiento de las áreas Protegidas. protegidas, porque el hecho de que ponen ahí que te van a devolver el escenario anterior para que te jubiles a los 60 años, es para que los asambleístas voten en esta ley a favor, que en cambio quiere poner Es en un juego, enganche. pero claro, porque ahí está en juego el tema de la minería, pues está en juego el tema de las privatizaciones de la cuestión minera, pero también los grandes negocios de la corporación Novoa, sus familiares y la de la señora Un poco esposa de del presidente privatización lo violó. de las reservas reservas protegidas, algo así, ¿no? Recuerda que ahí querían hacer un gran negocio de la mujer del presidente en Olón. Y es lo que ellos están buscando. Entonces no podemos dejarnos de engañar. No podemos caer en el hecho de que ya se resuelve con esta reforma que quieren poner en esta ley los problemas que tienen los trabajadores de los pueblos. Bueno, ¿a qué hora comienza? ¿Dónde comienza? 9 de la mañana desde la Unión Nacional de Educadores hacia la Corte Constitucional. Y el día 16 vamos con la jornada de movilización también de las instituciones universitarias y escuelas politécnicas en defensa de la educación superior y por la derogatoria, o más bien por la inconstitucionalidad de la ley, ¿no es cierto?, de integridad pública. A eso se suman nuevas acciones que estaremos trabajando en los próximos días en la ciudad de Quito y en las otras ciudades, pero también las acciones que anunció el Seguro Social Campesino en su congreso desarrollado el 5 de julio en la ciudad de Latacunga y que determinó una jornada nacional para la defensa del Seguro Social Campesino y del Instituto Ecuatoriano de Es Seguridad decir, las Social. calles del Ecuador se calientan. Es decir, el pueblo ecuatoriano reacciona frente a las políticas agresivas de un gobierno autoritario prepotente que busca apropiarse de los recursos naturales, de los recursos del Estado para ponerlos al servicio de los sectores empresariales. Muchísimas gracias al señor Nelson Erazo, presidente nacional del Frente Popular, quien nos ha venido a contar respecto a las acciones de protesta, de movilización y de rechazo a lo que ahora mismo está pasando en el país con estas nuevas leyes aprobadas por la Asamblea Nacional, por las acciones del presidente de la República, y también a dar su punto de vista, su percepción y su diagnóstico de lo que ahora se vive en nuestro país. Nelson, muchísimas gracias por estar aquí en Pensamiento Crítico de Utopía Comunicaciones y por participar de este programa. Señoras y señores, muchas gracias. Por favor, compartan, dennos un like y también suscríbanse a nuestro canal para seguir creciendo y seguir diciendo y recibiendo la versión y la opinión de todos los sectores. Muy amables, señoras y señores. Hasta la próxima.